amigos industriales, químicos, doctores, investigadores, profesores, todos, muy buenas tardes. Estamos hoy en otro más de nuestros webinars de los miércoles, último miércoles de cada mes, donde hablamos un poquito de divulgación de la química, un poquito de química para todos, química para público en general, química para todos los interesados. Yo sé que aquí tenemos un público muy interesado en la química y hoy tenemos el gusto de que quien nos va a dar el webinar es la doctora Flor de María Reyes Cárdenas, quien nos va a platicar de algo pues importantísimo, ¿no? Que es la docencia, que es la educación y en particular algo que es inherente a la disciplina de la química, que es la enseñanza experimental. Entonces ella va a hablar de modelos y enseñanza experimental, dificultades de los estudiantes al aprender reacción química. ¿Ok? ¿Cuál es la idea? Bueno, las preguntas son, ¿qué es la educación basada en modelos? ¿Qué beneficios tiene incorporar en el trabajo experimental el uso de modelos? ¿Qué tipo de explicaciones generan los estudiantes para reacción química? ¿Qué tipos de modelos generan los estudiantes para reacción química? No, explicaciones y modelos. Acuérdense que la naturaleza ahí está y que nosotros, los Homo sapiens, nos tratamos de explicar, ¿sí? Y la manera en que lo hemos hecho es a través de esto que hemos llamado los modelos científicos. Entonces, hoy vamos a hablar de estos modelos para la enseñanza del experimental de la química, ¿sí? Muy bien, entonces déjenme platicarles sobre la doctora Flor Reyes, ¿sí? Ella originalmente hizo la ingeniería, la licenciatura en ingeniería química aquí en la UNAM. Bueno, aquí en la UNAM digo yo porque yo soy de la UNAM, pero más bien en la Universidad Nacional Autónoma de México, UNAM. Hizo también la maestría en pedagogía y luego el doctorado en pedagogía, todo en la Universidad Nacional Autónoma de México, la UNAM. Por cierto, los 3 grados obtuvo, bueno, fue merecedora de la mención honorífica. Se recibió, se graduó con mención honorífica. Se ha dedicado a la educación y a la divulgación desde el año 1992, primero en contextos informales y posteriormente ya en contextos de educación formal, tanto en ciencias como en matemáticas. Pero ya puntualmente desde el 2004 se ha dedicado a la investigación educativa en química, área de especialidad a la que dedica su labor de investigación dentro de sus funciones como profesora de tiempo completo en la Facultad de Química de la UNAM. Todo es investigable en este mundo, todo es investigable y la propia educación también es investigable y ella, la doctora Flor, se dedica justamente a investigar la educación química. Adicionalmente, ha laborado en diversas organizaciones y participado en programas educativos como en la UPN, la Universidad Pedagógica Nacional, la Academia Mexicana de Ciencias, el Instituto Latinoamericano de la Investigación Educativa y el programa Adopte un Talento. La doctora Reyes ha hecho un trabajo de amplia profundidad investigando los entornos educativos en ciencias y específicamente en química. Su trabajo muestra un alto compromiso con la docencia y el aprendizaje de los estudiantes, los procesos de formación y reflexión docente, el trabajo colegiado para proponer estrategias didácticas a través de la argumentación y consenso de las ideas de los docentes. O sea, está en el mero meollo de la educación. Como resultado de esto, cuenta con numerosos materiales educativos, artículos, capítulos de libro y conferencias impartidas. Entonces, es un gusto, Flor, tenerte aquí con nosotros. Bienvenida. Y bueno, pues yo lo único que me queda a mí aquí es darte la palabra, pasarte el micrófono y que nos platiques lo que tienes preparado para todos nosotros. Adelante. Muchísimas gracias, doctor Plinio. Es un honor, es un gusto estar aquí con ustedes. Déjenme compartir la pantalla. Bueno, pues muchas gracias. Me da mucho gusto que estén aquí con nosotros. Me siento muy honrada de que me hayan invitado a este espacio. Y pues antes de comenzar, yo quisiera como
pues agradecer la existencia de Sociedad Química de México durante muchos años, ¿no? Yo tengo recuerdos de congresos desde el año 2002, el 98, siempre dirigiendo como lo que estamos haciendo como Sociedad Química, en particular este ciclo de webinars mensuales, a mí me parece que enriquece mucho como nuestros pensamientos, nuestras miradas, y no quería dejar de mencionar que si bien conozco a Sociedad Química de México desde hace muchos años, los últimos años he estado más de cerca con el grupo y me ha maravillado como la calidad de contenidos educativos, el nivel de trabajo, el nivel de entrega que tienen como para llegar a toda la población. Les tomé una foto de captura del manual de secuencias didácticas experimentales que generó Sociedad Química de México, en el que me gustaría resaltar algo que me pareció como muy enriquecedor, y es que no tienen experimentos para primaria, otros para secundaria y otros para nivel media superior. Tienen un mismo experimento y tienen una como diversificación de objetivos de aprendizaje, una progresión de objetivos de aprendizaje, con lo cual se generan diferentes miradas de lectura desde el docente que está aquí. Una vez que hago mi reconocimiento y comercial, regresemos a la charla que nos ocupa el día de hoy, que es modelos y enseñanza experimental. Dificultades de los estudiantes al aprender reacción química. Yo soy la doctora Flor María Reyes Cárdenas. Cuando estábamos platicando mi grupo de trabajo qué contar, qué historia contar el día de hoy, pues llegamos a la conclusión de que la historia que había que contar es por qué llegamos a trabajar con modelos en la enseñanza experimental, que de por sí ya es un espacio muy enriquecedor, ya tiene muchos retos, ya tiene pues una amplitud de aproximaciones. ¿Y qué fue lo que nos llevó a trabajar con modelos? ¿Qué es lo que vimos? ¿Qué es lo que estaba ocurriendo en el aula que nos llevó a considerar el trabajo en modelos y cuáles son los beneficios de ellos? Recuperando un poco de la presentación que el doctor Plinio hizo de mí, sí me gustaría mencionar que esta formación de ingeniera química y posteriormente el posgrado en pedagogía sí generaron, digamos, unas aristas interesantes de la lectura que tengo de los entornos educativos. Me encanta, me apasiona saber cómo piensan los estudiantes, no solo cómo enseñamos nosotros ni cómo planeamos la ejecución, sino cuando estamos frente al grupo o cuando yo como alumno estoy frente al grupo, qué es lo que está ocurriendo, qué es lo que se genera, qué detonamos cuando ponemos un contexto educativo. Y esto me ha llevado a trabajar con diversos colegas. El día de hoy quisiera agradecer el trabajo que hemos realizado, la amistad y pues decir que admiro mucho a mis colegas Patricia Lechuga, Margarita Mena, Mercedes Llano y Brenda Lisset. Pues muchísimas gracias. Parte del trabajo que van a ver el día de hoy lo he trabajado con ellas, hemos colaborado mucho y pues además nos acompañamos en la pandemia. Imaginarán como la calidad de personas tan maravillosas con las que he tenido la oportunidad de compartir este momento de vida. Hay muchos otros en mi equipo de Laboratorio de Investigación Educativa, bueno, que iremos mencionando a lo largo de la presentación, pero sí quería darle un espacio especial al grupo de colegas con el que finalmente publicamos parte de lo que tenemos en esta presentación. Regresando al entorno de la enseñanza experimental, pues normalmente llegamos al laboratorio, hay una serie de reactivos, hay una línea, hay una reacción química, digamos, hay una secuencia de actividades para llegar a un producto, hay un inicio y un fin, están los reactivos que se transforman en productos. Y haciendo un símil en la educación, también tenemos un inicio y también tenemos un a dónde llegar. Tenemos una transformación en los estudiantes. Nuestros estudiantes que ingresan al aula en el semestre 1 no son los mismos estudiantes que ingresan en el semestre 9, pero tampoco lo son los mismos estudiantes que dentro del mismo semestre van transformando y van incorporando nuevos saberes. Y no necesariamente transforman sus conocimientos hacia lo que se dirige en el pizarrón. La construcción de los estudiantes es una construcción propia. Esta construcción, por supuesto, tiene que estar mediada, ¿no? Lo que hacen las instituciones, grandes instituciones, tienen programas y planes de estudios que orientan, digamos, el inicio y el fin, ¿no? Los profesores adecúan y planifican a lo largo de, pues, el semestre, quizás de cada mes, quizás de cada semana, y algunos un poquito más especializados durante cada clase, qué van a hacer, cuál sería la progresión o la secuencia de actividades para la consecución de este objetivo.
Y si tenemos estudiantes bien preparados, lo que esperamos ver, pues es esto, que si les pedimos que preparen un producto, todos ellos lo logren la preparación de este producto y tengamos aquí puros Erlenmeyer con el mismo producto, todos producto elaborado por diferentes estudiantes. Para ello, por supuesto, no es suficiente con trabajar en aulas ni en espacios teóricos, necesitamos necesariamente ir al entorno de laboratorio. Y en este entorno de laboratorio lo que hacemos es desarrollar una serie de habilidades que tienen un amplio rango por desarrollar. Yo quisiera mencionar que para lograr esto normalmente se acompañan de protocolos específicos que tienen ya direccionadas las actividades, las reacciones o los procesos o fenómenos. Les comentaba de los protocolos cerrados, semiabiertos y semicerrados o semiabiertos, como le queramos llamar, hablando de educación en masa, no como la que tenemos en Facultad de Química, que tenemos muchos estudiantes, tenemos un ingreso de 1.600 estudiantes. Pensar en protocolos abiertos suena muy bonito, pero la verdad es que no tenemos, primero, la posibilidad de estar siguiendo individualmente a cada estudiante, y la segunda, pues que se involucra un nivel de conocimiento un poco más riguroso. El estudiante que quiere un protocolo abierto necesita saber qué está haciendo, para qué lo está haciendo y qué espera encontrar. A mí, los que me parece que pueden ser como un buen intermedio son los protocolos semiabiertos. Tienen una parte, digamos, tenemos uno de los protocolos de reacción química que hoy vamos a revisar, en donde se le ofrece al estudiante la posibilidad de elegir qué reactivos de una lista específica va a utilizar para generar unos productos que se le han señalado como productos finales. Y hay varias alternativas, no solo hay una combinación de reactivos, sino que hay varias alternativas para llegar a este producto. Evidentemente, pues los estudiantes tienen que estudiar un poco más. Entonces, enseñar de forma en masa, pero de forma personalizada, tiene un reto. Normalmente se resuelve con protocolos cerrados, y los protocolos cerrados tienen como beneficio garantizar algún estándar. También tienen beneficios muy bonitos. Por ejemplo, como profesora nueva, a mí me da mucha más seguridad tener un protocolo que dice qué tengo que hacer, con qué lo tengo que hacer, cómo lo tengo que medir y de qué color va a salir, porque estos protocolos incluso dicen, se observó el color azul, ¿no? Pareciera que están muy guiados, pero por otro lado es una plataforma, es un sostén que ayuda tanto al profesor nuevo como al profesor que sabe mucho, que tiene mucha experiencia. Y a los estudiantes también les da cierta tranquilidad. Yo creo que si solo nos quedamos en esta parte, sí nos estamos quedando cortos con respecto a la enseñanza experimental. Me parece que tendríamos que impulsar un poco a los protocolos semiabiertos, dar un poco de posibilidad. Y sí quisiera mencionar que los profesores con gran experiencia, aún los protocolos cerrados, los logran transformar, es decir, siguen el protocolo, pero meten preguntas, meten procesos de reflexión dentro del mismo protocolo, ¿no? Están las bondades de los tres tipos de protocolos. Me parece que para nivel preparatoria y licenciatura. Y bueno, lo que podemos ver es el estudiante que sigue entonces el protocolo experimental. Tenemos aquí a uno de mis estudiantes de hace algunos semestres, está haciendo una observación en el laboratorio, y el riesgo que sí se puede cometer con los protocolos muy cerrados es que el estudiante solo siga la lista de receta. Solo ponga los reactivos sin entender qué va a pasar, solo observe que se forma el color azul y solo identifique qué cosas hay que llenar en el cuadro. Se puso azul, se precipitó, no se precipitó, etc. Este es un riesgo que podemos correr. Por lo tanto, sí tenemos que impulsar a los estudiantes a generar esta segunda parte. ¿Cómo hago redes simultáneas de conexiones? ¿Cómo propicio que los estudiantes no se queden solo en la observación y en la documentación de lo que observó, sino que lo lleven a pues al menos compararlo con lo que debería de venir de teoría? Y aquí quiero compartirles una de las imágenes que generaron estudiantes trabajando con modelos. Esto lo pedimos a nivel macroscópico, el primer renglón, el nivel microscópico, segundo renglón, y el nivel simbólico, el tercer renglón. El asunto es que estos estudiantes pueden estar llevando a cabo la experimentación y volteando a ver sus modelos simultáneamente, y esto empieza a potenciar estas redes simultáneas. Vicente Dalanquer dice, esto no es fácil, ¿no?
Los estudiantes presentan problemas para construir puentes conceptuales entre lo que ven o experimentan y todo este bagaje intelectual de la química que no es fácil incorporar, ¿no? Pareciera que nos hemos quedado con la idea de que si tenemos por un lado la clase teórica y por el otro lado la clase experimental, lo que sucede en muchísimos lugares aquí en México y también en el mundo, en algún punto se encontrarán, ¿no? Como que se desliga, y no solo esto, tenemos complicaciones posteriores, porque a veces el programa de laboratorio empieza a avanzar con cierta velocidad y el de teoría con una velocidad diferente, o no todo lo de teoría se ve muy bien en el laboratorio, o hay cosas en el laboratorio que explícitamente no se encuentran en los programas de estudio. Tener dos insumos está muy interesante, pero nos falta este puente, nos faltan construir puentes. Y si no se construye este puente, sí puede generar una experiencia como frustrante. Yo tengo todo este bagaje, yo tengo este experimento y no lo puedo explicar. Aquí recuerdo mucho, no sé si han visto niños de primaria, todos los niños de primaria se maravillan con los experimentos, les encanta hacer torres de densidades, y algo pasa en secundaria. ¿Qué pasa en secundaria? Les pedimos que expliquen el experimento desde la parte teórica y no les ayudamos, o parece que no lo estamos completando, a construir puentes. Pareciera que construir puentes es mucho más complejo de lo que lo habíamos imaginado y sigue siendo un problema. A este respecto, López, en el 2018, dice que es necesario que los docentes estén conscientes que de esta capacidad depende de las habilidades que desarrollan los alumnos en teoría para manipular significativamente los modelos y los diferentes lenguajes a los que recurre en este caso la química para expresar y explicar los fenómenos reales, no perderlo de vista. Hay algunos factores adicionales que sí me gustaría mencionar. Estos factores adicionales, la química, y esto está documentado por muchísimos investigadores, tiene un alto grado de abstracción de los contenidos y pues podemos verlo en una primera instancia con los modelos atómicos y los modelos moleculares, que es algo que no pueden ver los estudiantes. A partir de este nivel de abstracción, pues ya tenemos un nivel de desarrollo conceptual alto. Este es un primer factor que hay que considerar en la enseñanza de la química. La segunda, que es muy interesante, es hubo una línea de concepciones alternativas en 1980 y alrededores, que terminó en una serie de listados de concepciones alternativas. Son estas ideas que no solo los estudiantes, los profesores, las personas utilizan para explicar cualquier fenómeno, pero que su explicación puede no estar muy cerca de la explicación científica. Y algo muy interesante de estas concepciones alternativas, que fue como muy publicado en ese momento, también ya muy sabido ahora, es que no dependen ni de la raza, ni del país, ni de la edad, ni del género. Estas son concepciones alternativas, parecieran ideas intuitivas que funcionan de forma general en un 80% de las veces, pero que no son cercanas a la concepción científica o a la teoría científica que explica el modelo. El problema, como lo pueden ver, es que como funcionan muchas veces, los individuos, nosotros como individuos, no nos vemos en la necesidad de cambiar algo que funciona medianamente. Déjenme ver, tengo aquí un mensajito nada más para ver. Perfecto, listo. Además de las concepciones alternativas, que no hay que dejar de ver, ¿no? Que hay que mirar sobre el tema que estamos trabajando, como docente nada más, pues recuperarlas y poner esto en juego para que los estudiantes tengan oportunidades de poner como a prueba su concepción alternativa. Y dirían los expertos de cambio conceptual que hay que diseñar experiencias que justo den evidencia de que esta concepción alternativa ya identificada no funciona. ¿Cómo lo hacemos para garantizar que no les va a funcionar y que tengan evidencia de que algo no está funcionando bien y puedan mirar a la mirada de la ciencia? La siguiente sería el lenguaje químico. El lenguaje químico tiene un problema importante. El primero es que es un lenguaje diferente, pero es suficientemente parecido al español, ¿no? Digamos, si estamos en México, al español, si estamos en Estados Unidos, al inglés. Utiliza palabras del español que no significan lo mismo en química que en el lenguaje cotidiano. Y esto puede generar la misma resistencia que las concepciones alternativas.
Por ejemplo, elemento de un conjunto en álgebra, pues estamos hablando de uno de los del conjunto, y un elemento en el lenguaje químico, claramente estamos hablando de los elementos de la tabla periódica. Esta dificultad de ver que necesitan una nueva definición solo para la química, también hay que mirarla y acompañar a los estudiantes, no dejarlos solos en esto, porque si no, no se van a la definición anterior. Otra vez, nuestro cuerpo, nuestro sistema se va a lo que ya conocen. Hay que enseñar para qué. Documentado también ampliamente, tenemos el factor de las matemáticas en la química. No es solo suficientemente robusta la química, sino que además utiliza múltiples pues, herramientas de la matemática, en particular del álgebra, pero también de pues, modelos matemáticos y modelos mucho más complejos para explicar fenómenos. Y último concepto que me gustaría revisar, último factor, pero no menos importante, pues el aprendizaje enciclopédico. Otra vez podemos irnos al salón de clases de teoría y podemos imaginar a un estudiante que saca 10 porque memoriza todo, pero este estudiante que memoriza todo, cuando lo llevemos a explicar algo que ocurre en el laboratorio, no lo va a poder hacer. Y no es que no sea listo, probablemente sea listo. Si tuvo la capacidad de memorizar todo el contenido teórico, probablemente tenga un nivel de inteligencia muy alto. Como docentes, el aprendizaje enciclopédico es una buena idea, digamos, es bueno tener un diccionario en casa, pero hay que saber cómo usarlo. El aprendizaje enciclopédico por sí solo no debería de ser suficiente. Deberíamos de poner retos intelectuales para utilizar esta enciclopedia. Es decir, el diccionario lo tenemos y lo usamos para resolver problemas. ¿Cómo ponemos este aprendizaje enciclopédico en función de la resolución de problemas y no como el objetivo principal, ¿no? Estos son los factores que están embebidos aquí. Entonces, una tarea, esto lo dice Dusch, lo dice en 1997, una tarea de los profesores de ciencia es diseñar su planeación, una instrucción que ayuda a los estudiantes a cambiar estas interpretaciones del mundo. Todas estas, las concepciones alternativas, las palabras que utiliza y sus significados utiliza, estas memorizaciones que tiene, por otras más útiles, más sofisticadas y más cercanas a las de los científicos. ¿Cómo hacemos para que los estudiantes se vean en la necesidad de mirar hasta este otro lugar, para que luego puedan ver el beneficio? Y yo diría, y nuestro equipo de trabajo diría, no solo es la planeación, hay que generar entornos educativos. Estos entornos educativos, experiencias educativas, no es solo una secuencia de actividades, no es solo un material educativo. ¿Cómo diseñamos el aula? ¿Cómo van a estar sentados? Incluso a qué va a oler el aula. A lo mejor puede ser un detonador de una experiencia educativa. Cuando lleguen en el aula, en 4 esquinas va a haber 4 estaciones de trabajo, ¿no? ¿Cómo, más allá del diseño del material, lo volvemos una experiencia envolvente, ¿no? Estos cuartos del pánico que ahora está de moda. Bueno, ¿cómo hacemos un cuarto de la química? ¿Cómo hacemos que se inserte el estudiante y cambie de lugar, ¿no? Esté en un lugar en donde va a poder incorporar nuevos saberes? Este es nuestro reto, este es uno de nuestros retos que tenemos ahora. Así los estudiantes se enfrentan a un montón de factores, ¿no? Se enfrentan con el reto de la química en diferentes niveles de representación. Y aquí es importante decirlo, nosotros transitamos, y yo he transitado a lo largo de la presentación el día de hoy, sobre átomos, sustancias, moléculas, fórmulas de moléculas, y no he dicho explícitamente a qué nivel de representación estoy hablando. Para mí, si estoy hablando de litros, obviamente estamos en el nivel macroscópico. Si estamos hablando de átomos, obviamente estoy en el nivel microscópico, submicroscópico, también llamado nanoscópico. Pero los estudiantes no tienen todavía esta mirada. Ellos oyen indistintamente, y esto está documentado también, átomo igual a elemento. No tienen herramientas todavía para darse cuenta que átomo no es igual a elemento. Se parecen, tienen algo que ver, hay una conexión entre estos dos niveles. Y los profesores tendremos que estar muy al pendiente de que esta relación que es evidente para nosotros, para ellos no lo es. Para los profesionistas de la química lo es, pero para ellos no lo es. Parte de lo que encontramos es que utilizan entonces frecuentemente el nivel macroscópico, que lo utilizan en muchísimos lugares,
Y en ocasiones ahí se ven algunas concepciones alternativas, pero casi no utilizan el nivel microscópico. Y dice Aragón y sus compañeros, ¿no? Y cuando lo hacen se alejan del modelo esperado. Aquí me gustaría compartirles este diagrama, ¿no? No sé si tengan algunas ideas de este diagrama que quisieran compartir aquí. No sé si nos puedan ayudar ahí. ¿Qué piensan de este diagrama? ¿Qué les gusta? ¿Qué parece que está raro? ¿Qué encuentran como muy llamativo aquí? Si quieres, Flor, lo leo yo. Perfecto, sí, adelante, sí, gracias. Es una figura, es la figura 7, y dice, modelo M1, mezcla los 3 niveles de representación con algunos errores conceptuales, elaborado por el equipo 44 del grupo 27. Bien. No sé si vean que en este diagrama lo que estamos viendo, bueno, es una aproximación de los estudiantes. Claramente la indicación fue representen a nivel atómico, ¿no? O a nivel molecular. Y, bueno, el hidrógeno lo están representando con un átomo de color verde o con una bolita de color verde, el cloro con una bolita de color rojo. El zinc, sin embargo, decidieron representarla con una barrita de color plateado. Empezamos con una variación. Y el agua, que también contiene hidrógeno, está representada por una bolita de color azul. Hasta aquí podemos entender un poco su código de representación y podemos pensar que el primer recipiente está a nivel microscópico, pero el segundo, que está representado por una barrita, podríamos pensar que está representándolo a nivel macroscópico. Estaría combinando los niveles de representación. En donde sí podemos ver la dificultad que tuvo este equipo es en la parte en donde está en los productos, que sigue representando al zinc, a los átomos de zinc, como cuadraditos, como rectángulos, todavía conservando el color plateado de la barra de zinc. Y esta parte es la que puede permitir ver el trabajo en modelos. Si se fijan, el estudiante hubiera sacado 10 a nivel macroscópico. Dice ácido clorhídrico con zinc genera cloruro de zinc e hidrógeno diatómico. Nivel macroscópico, bien. Nivel simbólico, le falta un poquito de balanceo de reacción, pero también podríamos decir que tiene una comprensión adecuada. Nivel microscópico. Esto solo se alcanza a ver cuando trabajamos con modelos y para mí son tesoros. Son tesoros que me ayudan a entender qué es lo que entienden cuando nosotros estamos hablando en clase, pensando que cuando pintamos de el zinc como metal tiene átomos metálicos, ¿qué construye el estudiante? Este aporte del trabajo en modelos no lo he encontrado con otro tipo de representaciones. A mí me ha gustado mucho, mucho trabajar con él. No solo yo, ¿no? También otros autores, ¿no? Solsona e Izquierdo dicen el uso de modelos permite desarrollar en el estudiante habilidades como la descripción, la predicción y la acción. Y añade Maldonado que si bien el modelado sacrifica un poco de la veracidad, porque entonces lo que vamos a hacer es priorizar una simplificación, vamos a perder parte del sistema en este sacrificio, esto se puede ver como una fortaleza, porque en la simplificación se gana transparencia y claridad conceptual. Hablaríamos como de las relaciones entre las entidades. Los modelos tienen entidades, estas entidades tienen relaciones, y entre menos entidades o variables tengamos involucradas, podemos pensar con mayor claridad la relación entre ellas. Por supuesto, sabiendo que es un modelo que está limitando el número de variables involucradas. Llegamos a la parte de qué es un modelo. Estamos hablando de la modelización, cómo ocurre, qué es un modelo. Bien, pues un modelo teórico lo definen como un esquema teórico que puede ser en 3D, puede ser un dibujo, puede ser de muchos lugares y se asocian a un fenómeno o un sistema de una realidad compleja. Por supuesto, estamos capturando de manera simplificada estos elementos centrales y estamos pasando por alto algunos otros. Yo diría, no es que sean menos importantes, es que no queremos profundizar en ellos con ese grupo de participantes en este momento, aunque serán relevantes en un momento posterior, ¿no? No sabemos cuándo. Así, el modelo se elabora para facilitar la comprensión del sistema y el estudio de su comportamiento. Hablando del proceso de creación de modelos, ¿qué es lo que hacemos en el aula? Bueno, en el aula, el proceso de creación de modelos consiste en elaborar la representación del fenómeno en estudio. En este caso, bueno, esto es de García y San Martí,
pero en el pizarrón tenemos ya unos productos de los estudiantes cuando trabajamos con modelos en la enseñanza experimental. De un lado están trabajando en el laboratorio y ellos son dueños del pizarrón por las 2 horas o por las 4 horas que estemos trabajando ahí. Y la idea es que una vez que plasman el modelo, este modelo sirva para interpretar lo que está ocurriendo, ¿no? Ellos ya tienen una predicción de qué color va a quedar. Ellos ya investigaron un poco de la literatura, qué es lo que piensan que va a ocurrir. Y quiero que vean cómo se plasman cosas que no se miran desde otro lugar. En el renglón de arriba tenemos a la estructura del dicloruro de zinc, ¿no? Que reacciona con el sulfuro de disodio. Y no sé si alcancen a ver, en la representación macroscópica tienen un tubito de ensayo para el primer reactivo, otro para el segundo reactivo y un último tubito de ensayo para los dos productos. Ahí están combinando los dos productos. Sin embargo, en su segunda reacción, en donde tienen la reacción de neutralización, en uno de los tubitos pusieron al hidróxido de sodio, primer tubito, segundo tubito ácido clorhídrico. Y fíjense cómo están conceptualizando este modelo desde la teoría, porque lo que generan son dos tubitos separados, en vez de tener un tubo en donde se está llevando a cabo la reacción. Son este tipo de herramientas las que nos permiten ver cómo están conceptualizando lo que está ocurriendo en el laboratorio. Y este equipo tiene oportunidad de mejora, como todos los equipos, porque para ajustarlo, ¿no? Hacen el modelo para ajustarlo con nuevos datos, nueva evidencia, o a lo mejor ya tenían alguna incongruencia, pero un conjunto mayor de datos incongruentes con su modelo. Algo no está funcionando, no me generaron dos tubitos. Aquí tenemos a algunos de los estudiantes discutiendo, porque aparte esto no se puede hacer, bueno, se puede hacer en individual, por supuesto, priorizamos que se haga en equipos, que las discusiones sean en equipos. Los pizarrones son visibles para todos los participantes del laboratorio, es decir, mi equipo puede mirar lo que está haciendo el equipo de al lado y también tener ejercicios como de apropiación del vecino, ¿no? ¿Qué te gustó de la representación del vecino? ¿Qué te hizo sentido cuando estabas experimentando, pero que tu representación no tiene? Y entonces, pues es lo que hacemos los colegas investigadores, compartimos los éxitos de nuestra investigación y de repente vemos que a alguien ya le salió algo. ¿Cómo lo hiciste? ¿Cómo lo incorporo a mi investigación? Empezamos a socializar esta construcción de modelos para la construcción teórica. Esta perspectiva, esto lo dice Justi, implica la comprensión coherente, flexible, sistemática y crítica de las ciencias, que tiene como finalidad que los estudiantes construyan modelos para aprender ciencia y tecnología, aprender sobre ciencia y tecnología, hacer ciencia y tecnología e implicarse en acciones sociopolíticas que finalmente les permitan desarrollar formas de pensar y aprender semejante a lo de las y los científicos. Pues, ¿qué tipo de conocimiento fomenta el aprendizaje en modelos que no lo hagan los otros? ¿Qué es lo que está haciendo? ¿No? Y aquí me gustaría citar a un psicólogo que me ha impactado, de verdad que me ha impactado desde la primera vez que lo leí, tiene ya varios años, sigo utilizando estos modelos explicativos. Ella habla de un modelo de redescripción representacional y este modelo lo clasifica en niveles de conocimiento, le llama conocimiento implícito y conocimiento explícito. El nivel implícito habla de representaciones de naturaleza procedimental y se fundamentan en principios abstractos no conscientes. No sabemos cómo lo construimos y tampoco podemos explicarlos. Por ejemplo, quizás muchos de ustedes recuerdan la primera vez que nadaron. Es posible que no sepan explicar cómo le hicieron para aprender a nadar, pero a lo mejor si les tienen que explicar cómo es que se nada, pues más allá de mover las manos, no podemos explicar qué es lo que hace nuestro equilibrio de nuestro cuerpo, cómo es que se mueve el cuerpo. Hay un conocimiento procedimental que tiene mi cuerpo, pero que no puedo explicar. Este nivel implícito es muy importante porque si no, no ocurren los explícitos. Y el trabajo del docente sí es llevarlo a un nivel explícito. El nivel explícito 1. Ya hay representaciones simbólicas, pero son como paquetes de información, paquetes desorganizados o organizados, pero no muy sistematizados, que podemos verbalizar, pero no con mucha claridad, o que podemos esbozar. Aquí puse un cuaderno de uno de mis estudiantes, también tiene algún tiempo, tiene un esbozo,
tiene algo de sentido, pero eso sigue siendo un esbozo, no tiene como mucha claridad y relación entre lo que tiene. Muy importante, y por cierto se debe de parecer a algunos de nuestros apuntes o de algunos apuntes de estudiantes que hemos tenido alguna vez. Este nivel explícito también ocurre cuando estamos parafraseando, cuando estamos discutiendo en una sesión de trabajo con los estudiantes. Este nivel implícito ocurre en esta discusión anterior. Aquí, en el aula. En el aula, cuando están discutiendo, tienen un nivel implícito en la verbalización, pero lo que estamos haciendo al pedirles que muestren el pizarrón es llevarlo a un explícito 2. Queremos que esto que están verbalizando, que a lo mejor no tiene mucha claridad, en el pizarrón tenga una representación estable y de preferencia duradera. Son lenguajes formalizados y normalmente este explícito 2 se caracteriza porque es explícito y es bueno, pero para mi persona. Yo lo puedo entender y quizás alguien más no lo entienda. Idóneamente, quisiéramos llegar al nivel explícito 3. No solo esta información está empaquetada, está representada, es estable, sino que además es accesible para que otras personas entiendan lo que yo entendí. Yo diría esto es un objetivo un poco más allá. Yo pensaría que esto lo tienen los libros de texto, ¿no? Este nivel explicativo 3 son discursos para mayores personas, ¿no? Como para más claridad y para gente que se dedica a comunicar la ciencia, yo diría. Nuestro objetivo sería llevarlos al menos al nivel explícito 2 y el trabajo con modelos definitivamente que los lleva para allá. Este es un ejemplo de lo que ocurre en el aula. Ellos simultáneamente están haciendo sus reacciones químicas, están tratando de determinar estructuras o representaciones que les ayuden. Los compañeros mismos están tratando de ajustar las representaciones. No sé si se alcanza a ver, tiene algunas partes borradas este pizarrón, algunas marcadas con colores diferentes. Hay una apropiación del pizarrón por parte de los estudiantes y una colaboración de creación de contenidos que nos llevan a trabajar con ello. Quisiera compartirles, y ya en 5 minutitos, porque me van a colgar por aquí, en 5 minutitos y termino, nada más un cachito de la investigación que hicimos. Estuvimos trabajando, pues el equipo que presenté al principio, con 13 grupos, el 14, casi el 15% de los estudiantes de una generación, y trabajamos para ver con un material educativo en un entorno de trabajo en modelos para la reacción química, qué es lo que ocurría con ellos si trabajábamos enfáticamente en el trabajo de modelos. El protocolo que diseñamos tiene un énfasis en modelo y particularmente en la primera columna vemos que tenemos 4 actividades aquí, hay 2 más en la siguiente lámina, y de esta lámina podemos ver cómo la actividad 2 y la actividad 4 hablan del trabajo de modelos. Estos son los modelos que investigamos. La verdad es que trabajan con modelos durante todas las sesiones, pero los modelos que decidimos como investigar se encuentran en estos 2 puntos, en la actividad 2 y en la actividad 4. Cada actividad tiene un objetivo de clasificación, un objetivo de aprendizaje esperado. Van variando y por supuesto vamos haciendo como objetivos complementarios para que tengan una comprensión más robusta. Aquí podemos ver las 2 últimas actividades y finalmente la actividad 6, aplicar los conocimientos para explicar por medio de reacciones químicas fenómenos cotidianos, llevarlos a la cotidianidad. Pues implementamos todo esto, trabajamos muchísimo, recuperamos esto, hicimos categorías y lo que tuvimos que hacer es clasificar los modelos. Estos modelos los clasificamos del 1 al 4, el 0 no hay modelo, no hicieron modelo, y el 1 pues se presentaban algo pero no correspondía a lo que querían. El 3 es el primer modelo que representa adecuadamente el fenómeno, y el 4, ¿qué ocurrió? Había reacciones adicionales o tenían alguna representación explícita entre los diferentes niveles de representación, algo que nos gustó mucho que ocurriera y que seguimos investigando porque algo hicimos para que propiciáramos estos entornos. ¿Cómo caracterizamos un modelo adecuado? En los macroscópicos tuvimos que ponernos de acuerdo y decidimos que tenían dibujos de los materiales, colores, sustancias, ¿no? Se puede ver, este es el dibujo que presentamos hacia el inicio, ¿no? A nivel microscópico queríamos ver la representación de átomos, moléculas o iones, ya sea por figuras geométricas o por colores, y en el simbólico nos pusimos de acuerdo en que estuviera la ecuación química completa y balanceada.
y que estos tres niveles de representación de alguna forma se fueran acompañando. Los estudiantes que lograron representar casi en columnas esto, tienen una comprensión en general más robusta. Algunos otros estudiantes presentan esta otra imagen, por ejemplo, en donde está todo, pero no está modelada, por ejemplo, la reacción química. La podemos seguir, la podemos ver, pero de forma explícita no se encuentra aquí. ¿Qué tiene muy bonito este diagrama? Este diagrama tiene una representación macroscópica muy adecuada. Tiene el azul para el carbonato de cobre, tiene el agua destilada con el indicador universal, la pintaron amarillita, un poco más hacia el naranja en esta imagen, pero era amarillita. Una vez que reacciona, se vuelve óxido de cobre, que lo pintan negro y cambia de color hacia una coloración más ácida. Encontramos otra vez esto que mencionan los autores de que el nivel macroscópico lo tienen bastante documentado. Presento rápidamente el modelo 2, en donde se puede ver que el nivel microscópico ya empieza a tener un desarrollo similar al nivel macroscópico y al nivel simbólico. Se puede ver sobre todo en el nivel 2, tienen una altura parecida. En el nivel 3, por supuesto, el nivel simbólico va ganando, es algo que han hecho toda su vida. Sin embargo, el nivel macroscópico no es tan alto como el microscópico. La apropiación del nivel microscópico con trabajo en modelos funcionó. También se puede ver en esta lámina, donde hacemos una diferencia, ¿no? Si tienen un puntaje negativo es que tuvieron una valoración más negativa en su segundo modelo. Lo que ocurre con alguna parte de la población, la mayoría de ellas se queda en medio. Y esto, bueno, no era de sorprender. Ya habíamos dicho por Aragón et al. Que el trabajo en modelos requería de mucho tiempo, que con una sola implementación era posible que pues, no se movieran tanto los saberes. Sin embargo, en el nivel 1 podemos ver esta parte del nivel microscópico. Tenemos un 22% y hacia la diferencia de más 2 tenemos un 8%. Tenemos 30% de los estudiantes que mejoraron sus niveles explicativos a nivel microscópico. Finalmente, ya casi para terminar, me gustaría destacar la importancia de incorporar distintas representaciones y recursos para representar el conocimiento en el aula. Si bien queremos que los estudiantes tengan autonomía y que ellos lo hagan todo, pues esto no lo van a hacer todo si no lo hacemos de forma gradual. Y encontramos muy relevante ponerles tablas para llenar espacios que completar en donde tuvieran indicaciones claras de qué cosa tenían que colocar. Creo que esto es muy importante. Y comentaba también con mi grupo de investigación la importancia de colegiar otros niveles de representación, no para destituir lo que han logrado los estudiantes, sino para decir, bueno, nosotros lo construimos así, se modela así, la ciencia lo modela así y algunos simuladores lo modelan de esta otra manera. Y bueno, sería todo de momento de la presentación. Muchas gracias. Vamos, me imagino, a pasar a la ronda de preguntas. Muchas gracias, Flor. Qué bonita plática y qué bonita experiencia. Fíjate que yo he visto un poco ese asunto de que en algunos planes de estudio o en algunas ideas de, no sé, algunas escuelas, algunas instituciones que dicen que van a diseñar algo para que el alumno construya, ¿no?, su conocimiento. Pero no tiene mucho sentido, porque hagamos o no hagamos algo para que él construye. ¿Sí? O sea, todos construimos, o sea, es la manera de aprender. Todo, o sea, aprender implica construir. ¿Para qué construyes? Pues lo poquito que puedas con los elementos que tengas, ¿sí? Entonces ahí depende mucho de qué elementos tengas que construyes. Y ahí me gusta mucho lo que nos has platicado tú, porque es un ejemplo exactito de cómo el alumno, independientemente de su edad, independientemente de su experiencia, son capaces de construir, ¿sí? No necesariamente construyen lo que uno quiere que construyan, o lo que los expertos piensan que es lo correcto en esta época, en este momento, pero ellos construyen. Y entonces está muy interesante. Y fíjate que otro rollo que también es como que inherente al Homo sapiens es el asunto de modelar. Porque en el caso de ustedes, pues ellos modelan, ¿sí? O sea, ellos, aunque mezclen
¿no? Lo macroscópico con lo microscópico y todo, pero es un modelito. Y a mí se me hace muy bueno para nosotros, los docentes, porque tú puedes partir de allí, de su modelo, para terminar de llevarlos, buscar la manera de llevarlos a lo que se entiende, ¿no? Actualmente, ¿no? La sociedad, ¿no? La comunidad de científicos entienden qué es lo que es. No es lo que ya va a ser para siempre, porque va a cambiar, pero por lo pronto lo que se sabe ahorita. Entonces, ese rollo me parece muy bien. Está interesante lo del zinc, porque de alguna manera ellos sienten, fíjate, que no son partículas sueltas, Claro. sino que es una red, pero no saben, porque nadie se ha hablado de redes. Entonces fíjate que ya de ahí pasar a red, adivinar sería el momento adecuado. Decirles que mira, tienes toda la razón, no puedes pintar partículas sueltas porque no son partículas sueltas, Claro. es una red. Y ya está. Y luego lo de átomo igual elemento. Yo creo que ahí nos falta un par de sustantivos, ¿sí? Porque átomo es una partícula, Claro. y elemento es una sustancia. Son dos cosas distintas. Pero si nunca les dices el sustantivo, pues nunca lo van a entender, ¿no? O sea, ellos con sus elementos que hay, pues los conectan y dicen, bueno, átomo es a elemento, como molécula es a compuesto, por decir algo, ¿no? Y entonces Claro. ellos están construyendo todo el tiempo, todo el tiempo. Eso es lo padre de esto que estamos viviendo en este siglo XXI, que ya tenemos una idea de cómo ocurren las cosas. Y ya nada más que otra cosa, sí, lo de simplificación. La palabra es muy buena, porque a mí se hace que para entenderlo, para que alguien que no conoce del asunto entienda, simplificación es muy buena. Pero a mí me gusta la palabra abstracción, porque es de todo, tú abstraes lo esencial. Nada más, que es lo mismo. Tú simplificas y te quedas solo con lo esencial, abstracción. Entonces, también tenemos una capacidad única o extraordinaria, nosotros, los Homo sapiens, de abstraer. Digo los Homo sapiens porque yo he tratado de averiguar si mis gatitos son capaces de abstraer o no, y pues no lo he podido averiguar, ¿no? Chances sí, ¿eh? Chances sean capaces. Pero fíjate que es muy curioso lo de la abstracción, porque por ejemplo, ley de Coulomb. No importa el tamaño, no importa la forma, no importa el volumen, no importa la masa, solo importa la carga, ¿sí? Y entonces tú abstraes, yo no, Coulomb, y él dice, lo único importante aquí, lo que está jugando, lo que determina, es la carga y la distancia, ¿sí? Ya abstrajo, ¿sí? Entonces, Sí. y luego ya para terminar, y te dejo a ti y a las preguntas, fíjate que si hay algo abstracto, es la numeración. Tú asocias un símbolo, un rasgo, un jeroglífico a una cantidad. Es el 1, o el 2, o el 3, o el 4. ¿Qué más abstracto que eso? Es realmente abstracto. Sin embargo, no parece abstracto. Estamos tan acostumbrados que parece que es concreto. Parece que 1, 2, 3, 5, 6. ¿Cuál es lo más concreto que hay? El número. Pues no, es súper abstracto. Y eso lo inventamos nosotros, los Homo sapiens, y lo hemos hecho. Y de ahí sale todo, Flor, porque yo sé que tú eres una buena matemática y que sabes muchas matemáticas, pero sí o no, de contar sale la suma, y de la suma sale la multiplicación, y ya acabaste, porque la división no es más que otra variedad de la multiplicación, y la resta no es más que otra variedad de la suma. Entonces, todo viene de contar, ¿sí? Y la gente cuenta de manera natural. Regreso con mis gatitos. No sé si ellos logren distinguir el 4 del 5, pero de que distinguen el poco del mucho, caray, claro que lo distinguen. Sí. Y a lo mejor uno de dos también lo distingan. Uno de dos, fíjate, uno de dos. Entonces, ahí van, sí. Creo yo que la diferencia nuestra con respecto a ellos son, uno, el lenguaje, la capacidad de generar sonidos. Dos, ¿dónde está nuestro pulgar, que nos permite hacer herramientas, que nos permite crear, hacer cosas? Y ya,
Adivina quién sabe que, por ejemplo, dicen que los delfines son más inteligentes que nosotros. Poco importa, porque mientras no tengan manos y un pulgar, ¿no?, que sea antepuesto a los otros dedos, da igual que estén ellos en su mente resolviendo integrales triples. Puede ser que sí lo hagan, pero ¿de qué sirve? Entonces necesitamos un poco. No lo pueden apuntar. ¿Sabes qué también importa? El poder caminar en dos piernas nada más, ¿sí? Para poder tener las manos libres para hacer cosas. La inteligencia sin el hacer no sirve. Y el hacer sin inteligencia no sirve. Por eso, el trabajo de ustedes, que es experimental, pues es maravilloso, ¿no? Entonces, no, muy bien, a todo dar. Ahora sí, déjame ver lo de las preguntas. Adelante, con todo gusto. Aquí está. Mira, dice, Marcelo Videa, dice, va a ser difícil, pero que la diapositiva 10, en la figura 7, dice que eso se refiere a la proporción de las moléculas. También alguien más, que es Arturo García Zavala, él comenta que el hidrógeno gas lo pone diatómico, pero que el agua la pone monoatómica, como una sola partícula. Está padre. Así es, exacto, justo, exactamente podrían tener como alguna relación. Ya se está viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Sí, ajá, sí, justamente sí. A mí me llama mucho la atención, me gusta mucho porque luego les preguntas por qué dibujaron al agua como monoatómica y te dicen que porque, por ejemplo, este equipo en particular nos dijo que estaba dibujando las gotitas de agua, nos lo dijeron mucho después. Pero otra vez esta mezcla entre representaciones macroscópicas y microscópicas que tenemos aquí, ¿no? Y sí, de alguna forma están tratando de hacer una representación, pero sí le faltan, se ve el intento de incorporación, se ve un gran intento, porque además, efectivamente, el dicloruro de zinc lo mezclan en la disolución acuosa, finalmente en el producto, pero les faltan como algunas construcciones todavía. Entonces, puedes ver como el camino a la mitad. Yo diría, cuando están haciendo reacciones químicas que ponen del lado derecho del lado izquierdo los reactivos y del lado derecho los productos, hay una reacción que hacemos en gotas y les digo, pónganlas separadas y júntenlas despacito en medio. Y pueden ver justo el momento en donde empieza a aparecer el producto. Me parece la reacción química con los alumnos. Aquí podemos ver el momento en el que se está transformando el conocimiento de los estudiantes y me parece muy mágico, nos da muchas herramientas como individuos y como profesores. Sí, coincido con ustedes. Sí, fíjate que está muy bien porque se va acercando. Este amigo concibe las moléculas de agua como una sola partícula. Un error conceptual que siempre encontramos es el de que piensan que el oxígeno y los dos hidrógenos están sueltos, están juntos nada más, pero no revueltos. Entonces, qué bueno, porque ya de ahí los agarra uno y los llevas a la idea de la molécula que tiene sus dos núcleos de hidrógeno y su núcleo de oxígeno. Muy bien. Y además tiene que ver con la concepción original, con las primeras concepciones de la molécula que le llamaban átomo compuesto, ¿no? Estas construcciones históricas, ¿no? Sí, claro. Y bueno, aquí dice, gracias doctora por compartir, estas actividades permiten la comprensión y el análisis de temas que se complican para el alumno. Ese es un comentario. Doctora, buenas tardes, disculpe la pregunta. ¿Cómo podemos planear una práctica experimental en media superior bajo el enfoque STEAM? Es decir, ¿cuál es su sugerencia para que estas estén centradas en el estudiante? Sí, yo diría, bueno, otra vez como regresar al control de grupo. Primero lo que hay que localizar es cuántos alumnos tienen en su aula. Si tienen muchos alumnos y es la primera vez que lo van a hacer, yo diría hagan una práctica un poco más guiada con algunos momentos en donde ellos tengan la libertad de tomar decisiones, porque si no, pues definitivamente no van a ser los actores de su experiencia. Pero podrían, por ejemplo, contener, ¿no? Lo que nosotros hacemos es contener los reactivos y los materiales que pueden usar y los contenemos de tal forma que no se les puedan ocurrir muchas líneas, ¿no? Hacemos un análisis de las posibles alternativas que pudieran tener y ya las tenemos previstas nosotros. O sea, nosotros ya hicimos todas las posibles combinaciones para que tampoco nos den muchas sorpresas. Pero a ellos no les decimos, por supuesto, y los dejamos experimentar y los dejamos hacer
Lo que sí es, no pueden llegar sin el plan de trabajo completo, no pueden llegar como las prácticas tradicionales que las van leyendo a veces en el laboratorio. Si ellos no tienen la claridad de qué van a hacer, con qué lo van a hacer, con qué van a calentar, pues no pueden avanzar. Entonces, mi recomendación sería contengan la parte de los reactivos, contengan alguna parte de los materiales, pueden sugerir variaciones, pero como dentro de una sugerencia que ustedes tengan, y condiciones experimentales. Y luego ellos pueden tomar decisiones sobre la ruta que van a tomar. Antes de proponerlo al aula, yo diría, pues al menos hagan hipótesis de por dónde podrían ir los alumnos para que no tengan experiencias como que el alumno se termina fumando el ácido nítrico porque no se dio cuenta que era un ácido nítrico, ¿no? Como revisar por aquí. Y si es la primera vez que lo van a hacer, yo pondría reactivos suaves, reactivos como de menor riesgo. Hay reacciones muy bonitas, como ácido clorhídrico con sosa, pero con concentraciones pues que no hagan un gran daño, que si nos cae en la piel, pues quizás nos pique un poquito más algún juguito de naranja, ¿no? Concentraciones 0.1 molar, y de todas formas la reacción química ocurre y se ve muy bien, ¿no? Sí. Te preguntan, ¿cómo es que conduce a los estudiantes a la elaboración de modelos, de la modelización? ¿Los va llevando poco a poco durante el semestre? ¿Desde el inicio les pide lo que se requiere? Sí, esto nos costó mucho trabajo. Es una pregunta para mí validísima, ¿no? En muchos sentidos. Es una pregunta que nos hicimos nosotros mismos, que parece muy obvia y es difícil. La primera vez que trabajamos con modelos les dijimos, hagan un modelo, y nos enteramos un poco de lo que estaba yo diciendo, como no pusimos reactivos controlados ni sustancias controladas, dijimos, hagan un modelo. Hicieron modelos. Hicieron muchos tipos de modelos, y con ese grupo en particular nos costó mucho trabajo ayudarlas a crecer con los modelos, porque no les dijimos qué queríamos como modelo. Entonces es muy importante que se les diga qué espera uno por modelo. Por ejemplo, el código de representación es importante. Es importante decirle, yo quiero como modelo un dibujo o un esquema que represente lo que está ocurriendo, un código de representación, y finalmente nosotros les pedimos una explicación escrita junto con cada uno de los dibujos. Y ya con estas indicaciones fue suficiente para que en la siguiente emisión sí pudieran empezar a mejorar los modelos, pero tuvimos que poner unas reglas básicas de inicio, porque si no empiezas con una cantidad de modelos muy generales, incluso hubo alumnos que llegaron con modelos 3D, y es difícil luego el acompañamiento de lo no planeado. Yo diría contener un poquito, poner reglas y empezar a que lleven el modelo y que lo usen en la siguiente sesión y que lo usen en la siguiente sesión para explicar. Y aquí es donde ocurre la transformación, a veces no, de los modelos conceptuales. Dice, ¿se intenta que los alumnos identifiquen los errores en sus modelos? Sí, no solo, y es más fácil, lo que hemos encontrado es que es más fácil que identifiquen errores en otro modelo. Entonces tenemos una técnica de post-its en donde van a ver los otros modelos y hay varias alternativas. Si tienen un grupo muy agresivo, lo mejor que pueden hacer es que en el post-it pongan lo que aprendí cuando leí tu modelo, que de alguna forma identifica los aciertos del otro modelo, pero ya están identificando los errores del otro modelo, nada más no lo están potenciando, porque hay veces grupos pues un poquito que se llevan mal. La segunda parte, como ya, ¿qué me voy a llevar de este modelo para incorporar en el mío? Y entonces no es una identificación clara de mis errores, pero son ausencias que quiero incorporar. Y si el grupo lo permite, sí poner unos post-its en donde se diga, cuando veo tu modelo, yo no entiendo esto o me confundo con esto. Y después de usar estos post-its que se quedan pegados en el aula, el grupo tiene que resolver las preguntas o tiene que resolver las situaciones que le plantearon los demás. Lo que potencia la identificación de errores por parte de otros, pero también que tú puedas empezar a ver y estar en acuerdo o en desacuerdo con los errores que te marcaron, con mucha suavidad y con mucho respeto, pero creo que es importante hacerlo. Ahora es un comentario, nada más. Dice, felicidades a la doctora Flor por su interesante charla. El escucharla compartir sus experiencias me confirma que los químicos siempre encontramos la ruta para pasar de reactivos inertes, los estudiantes, a productos activos, cuando ya comprenden que la química no es una materia de estudio, sino parte de lo que les rodea. ¿Sí? Muy bien. Lo dice, doctora, saludos. Muy interesante. Mi pregunta es, ¿recomienda decir explícitamente en qué nivel nos encontramos durante las explicaciones?
Para los chicos, nosotros, como si estamos en el macroscópico, microscópico y simbólico, sí, sí lo recomiendo. Yo no lo hago todo el curso, lo hago explícitamente como el primer mes de clases. Yo doy por semestres y todo el primer mes de clases pongo un triángulo de representaciones macroscópicos, microscópicos. Está casi como la tabla periódica, la pongo en el pizarrón. Y cuando hablo de átomos, me paro en el nivel microscópico. Cuando hablo de estados de agregación, me paro en el nivel macroscópico. Cuando hablo de ecuación química, me paro en el nivel simbólico. Y luego puse ejemplos muy sencillos, pero luego hay algunas representaciones que caen en dos, que son microscópicas y además son representacionales, que ya entramos en líos con los chicos, pero está padre. Es justo el problema que están viendo ellos y que no terminan de resolver. Pero no todo el curso, porque si no se vuelve una cosa como muy repetitiva, pero sí dejarlos ver al menos un par de semanas cómo transitamos entre estos niveles y que el uso de las palabras, todavía en el examen de primer semestre, hace algunos semestres, me ponían que los compuestos eran mezclas de elementos. Y yo les decía, no pueden ser mezclas de elementos porque las palabras que estás utilizando no te llevan a la composición atómica. Ya estás hablando de una mezcla, ya utilizaste una palabra que no es un compuesto, ¿no? Como estas palabras que se asocian a niveles de representación también les ayudan mucho. Cuando hablamos de mezclas, ya estamos hablando de un nivel macroscópico. Ya no estamos hablando de una configuración de átomos que genera una molécula. A mí me parece que sí. Sí, dice, buenas noches, muchas gracias por la conferencia. Es muy importante seguir validando la construcción de modelos por parte de los estudiantes. Mi duda es, cuando los estudiantes no tienen de la mano la parte práctica en el laboratorio, ¿cuál sería la forma más versátil para que lleguen a ese proceso de modelación? Yo creo que si bien ahorita lo que hablamos fue de la enseñanza experimental y dijimos que tiene que ir acompañada de la teoría, al revés igual. Yo pienso que una clase de teoría debería de tener actividades demostrativas y hay muchas que se pueden hacer que no tienen mayores riesgos. Por ejemplo, hay reacciones químicas que ocurren entre dos polvos, que se pueden poner en una bolsita Ziploc y pueden empezar a apretarlo y cambia de color. Es decir, la interacción entre los dos polvos blancos, que por supuesto son reactivos, generan un polvo amarillo que pueden ver. También hay reacciones que se pueden llevar con gotitas, ¿no? Que pueden hacer en mesas de trabajo chiquitas. Y bueno, si los alumnos no se prestan a ello, pues por lo menos hacer unas demostraciones frente al grupo, pequeñas, no son muchas. Yo creo que con una demostración por cada 6 clases, bueno, los alumnos se vuelven locos. El otro día les llevé un láser para trabajar con coloides y vieran cómo pasaba el láser a través de las que eran disoluciones y que rebotaba entre, ¿no?, las partículas, las que no eran disoluciones. Y luego son experimentos muy sencillos que contribuyen al aula en clase. Si no hubiera nada de eso, me parece que ahora con la tecnología hay un montón de videos que se pueden potenciar y sobre todo que los chicos además traen celulares ahora, aunque no haya proyector, se puede proyectar en un celular y varios pueden ver los videos. Yo creo que hay que traer necesariamente algún experimento al aula. Me parece que la química teórica pues pierde la parte experimental. Muy bien, dice, ¿cuál es la dificultad o los retos que tuvieron los alumnos para encontrar la manera de representar los modelos adecuadamente? Sí, bueno, la primera fue culpa nuestra. La primera, y lo digo, ¿no? La primera fue falta de claridad en las indicaciones. Cuando empezamos el proyecto, las indicaciones que dimos eran pues muy ambiguas, pensábamos que eran claras y eran ambiguas tanto para ellos como para nosotros. Entonces, nuestra primera aprendizaje fue pues empezar a dar indicaciones más concretas. Una de las problemáticas que sí encontramos es que en secundaria, en libros de secundaria y de bachillerato, sí hay este asunto que vimos en la figura 7, sí hay representaciones de moléculas con una bolita. Y también hay muchos profesores que en el aula, y yo misma, ¿no?, en algún momento de mi vida, en lugar de dibujar a toda la glucosa, les ponemos pues una bolita y les decimos, esta es la glucosa, ¿no? A veces como por no gastar el gis o no detenernos a dibujar toda la molécula. Pero lo primero que vemos es evidencia del manejo que hacemos algunos docentes o lo que hacen algunos libros de texto sobre las representaciones. Otra cosa muy bonita y pues es que no tienen como la parte de la naturaleza corpuscular, pero me parece que a veces hay que saber mucha química. En la sublimación del yodo ponen a todos sus átomos juntos en el sólido
y la descripción que hacen los estudiantes es cuando se sublima el yodo, las moléculas se separan. Y este ejemplo me encanta, porque los estudiantes separan la molécula, separan los átomos de yodo y dejan un átomo de yodo de un lado y otro átomo de yodo del otro, ¿no? Hacen atómica toda la parte de la fase gaseosa. Y a veces no tienen los conocimientos necesarios. Entonces, primero, revisar si tienen ellos los puentes para que ellos puedan saber que la molécula de yodo es diatómica. A lo mejor lo que les estamos pidiendo está fuera del nivel deseado. Pero si tienen el nivel, ¿cómo les ayudamos a ver que representaron mal? Y yo diría, quizás dejar de utilizar la palabra mal. ¿Cómo hacer una representación que sea congruente ahora con tu fórmula y con tu dibujo? Y los estudiantes lo pueden ir haciendo. De hecho, los modelos, sí tuvimos una evolución de modelos, sobre todo en el nivel microscópico, y encontramos con mucho trabajo de los docentes, porque hay que trabajar con sus modelos, hay que revisarlos a profundidad, que los estudiantes reciben bien esta parte lógica de las interacciones de los átomos. Sí, dice, muy interesante. Los modelos pueden revelar el grado de conceptos erróneos que los alumnos pueden arrastrar a medida que avanzan en su aprendizaje. Cambio conceptual. ¿Han hecho este tipo de evaluaciones con alumnos de las carreras de química en segundo o tercer año? No los he hecho y sería un excelente ejercicio. Sí hemos, no con modelos, pero sí hemos recuperado información de segundos y de terceros semestres. Y bueno, todos tenemos información errónea en algunos de los sistemas. Me gustaría revisar a nivel molecular. Justo acabo de trabajar con un grupo que está mezclado, doy tópicos selectos de educación química. Tengo un grupo de quinto a noveno semestre porque es una optativa. Y el ejemplo que pusimos para analizar esta semana fue que para saber si tu anillo tiene cobre adentro, lo pongas en ácido nítrico y que si se pone verde, ¿no? Y la discusión que tuve con los estudiantes es, si está recubierta de oro, ¿cómo le hace el ácido nítrico para pasar por la capa de oro y reaccionar con el cobre de dentro? Y fue una discusión maravillosa. No nos pusimos de acuerdo, pero esto habla un poco de los modelos de naturaleza corpuscular que siguen a lo largo de la construcción de las concepciones alternativas, otra vez. Habrá que implementarla. Línea. Esta la pregunta nuestro querido colega Miguel Reina. Hola, Miguel. Hola, Flor, muchas gracias. En clase, bueno, te pregunta sobre el triángulo de Johnson, que cuántas veces lo usas, pero ya la contestaste. ¿Qué tantas veces les recuerdas los 3 niveles? Ya la contestaste. Y una última, ¿cómo haces para enseñar fuerzas intermoleculares y cómo lo situarías en el triángulo de Johnson? Miguel Reina. Ajá. Para fuerzas intermoleculares, la verdad es que me gusta. Justo hoy platiqué con un estudiante que se llama José Manuel, que también está por aquí, pues de la incorporación de nuevos modelos, ¿no? Cómo el estudiante va trabajando en construir nuevos modelos y luego llegamos nosotros y les presentamos un simulador que ya tiene modelos, ¿no? Como si no fuera una experiencia frustrante este asunto. Y un poco hago esto yo, pero yo decía que no era frustrante, es complementadora. Justo para las representaciones intermoleculares y los enlaces, yo utilizo un simulador que está en línea, que luego les comparto, en donde los átomos giran alrededor de un átomo y giran, o sea, no giran en el átomo de Bohr, giran, y conforme se acercan los núcleos, se ve que el electrón empieza a girar alrededor de los dos núcleos. Y a mí me gusta mucho esta representación porque es perturbadora, porque los estudiantes vienen de la estructura de Lewis, en donde los taches y los puntos están localizados y casi que pegados, ¿no? Los taches son de un lado y los puntos son del otro. Y cuando presentamos esta segunda representación de modelo, los estudiantes pueden empezar a incorporar como saberes, ¿no? Aquí, claro, estamos hablando de, me parece que yo lo que les digo es que el enlace se explica desde el punto de vista nanoscópico y la evidencia de los cambios de estados de representación es lo que nos habla como de las interacciones intermoleculares, ¿no? Pero básicamente esto no lo asocio tanto al triángulo de Johnston. Estas son de las explicaciones que me quedo más como a la parte microscópica. Sí, fíjate que le voy a contestar yo a Miguel claro. Lo que yo opino. Una, no me gusta el triángulo de Johnston. Perdón.
Es que el nivel macroscópico y microscópico sí son niveles, pero el simbólico no es un nivel. O sea, son ontológicamente diferentes. Yo diría que deberíamos decir aspectos. Aspecto microscópico, aspecto nanoscópico, para que quede clara la escala, que no es la de micro, no es la del microscopio, no es la de las células, sino que es más abajo todavía, y el aspecto simbólico, que es otra cosa, pero no son niveles. Pero bueno, y de las fuerzas intermoleculares, yo les voy a decir cómo lo hago yo. Yo sí distingo dos tipos de interacciones. Una interacción que es adentro de la partícula, entre los núcleos y los electrones adentro, que serían las interacciones que llevarían al enlace covalente. O sea, interacción entre núcleos y electrones, como se atraen y se repelen, pero ganan las atracciones, pues se mantienen unidos y eso es el enlace. ¿Sí? Pero hay otro tipo de interacción que es entre partículas vecinas. Por ejemplo, lo que llamamos enlace iónico es una interacción entre el sulfato y el amonio. ¿Sí? Son dos partículas distintas que están lejos y que interactúan. Y adentro del sulfato, ahí hay interacciones nucleoelectrónicas, ¿no? Y aparte hay la interacción entre partículas vecinas. Ahora, ¿qué hacemos? Las interacciones nucleoelectrónicas adentro no podemos describirlas bien más que con cuántica. Pero las interacciones a distancia, las entre partículas vecinas, esas se pueden modelar con física clásica. ¿Y qué hacemos? Los iones abstraemos y decimos, es una carga, es un punto cargado, punto. Y las moléculas, las partículas neutras, que pueden ser átomos o moléculas, decimos, ese es un dipolo eléctrico como el que está definido en física, y punto. ¿Sí? Y entonces, es muy fácil explicar cosas como estados de agregación y solubilidad simplemente con las interacciones dipolares, ¿no? En las cuales tú a las neutras las llamas dipolos, bueno, las modelas como dipolos, y a las otras, a las cargadas, las modelas como cargas puntuales. Y entonces ya puedes distinguir. O sea que para mí no es cierto que el enlace iónico sea uno de los extremos del enlace covalente. Son dos cosas claramente distintas. Pero bueno, ya nos pelearemos más tarde con eso. Dice, esta también me gustaría contestarla yo. Adelante, Plinio. Dice, muy interesante, gracias. Algo que hay que ver también es que cuando representamos una ecuación, nos movemos en dos momentos en el tiempo. No sé si me explico, dice, los reactivos son el presente y los productos son el futuro, después de que se desarrolla la reacción. O los productos son el presente y los reactivos el pasado, que ya no existe. Está padrísima esta reflexión, que no nos puso el nombre que la hace, pero es que es cierto. Por ahí hay una investigadora que se apellida Shi, C-H-I, que dice, solo hay tres cosas. Las cosas, los objetos, los procesos y las ideas. Entonces, sí, una sustancia es una cosa, pero una reacción química es un proceso, ¿sí? Un país es una cosa, pero una revolución es un proceso, ¿sí? Y aparte de están las ideas. Eso fue Marcelo Videa, ¿sí? El que lo dijo. Pero aparte están las ideas, que es otra cosa que también existe, aunque no sean materiales. Entonces, sí, la idea de cómo reacciona una cosa, la teoría, todo, eso es idea. Entonces son tres cosas, solo hay tres cosas en el mundo, sí, las cosas, los procesos y las ideas. Bueno, te digo alguna otra. Sí. Dice, el tiempo es un factor limitante en la aplicación de estos modelos para algunas prácticas de laboratorio. ¿Cómo resolver esta situación? Bueno, más bien, dice, el tiempo es un factor limitante. ¿Cómo resolver esta situación? ¿Sería importante solicitarles actividades previas antes de la sesión de laboratorio? Yo creo que lo que hay que hacer es un poco más de trabajo porque hay que hacer, si hay un tiempo límite, considera una planeación como ampliada. Entonces, si uno quiere que desarrollen modelos, por ejemplo, para reacción química y solo va a tener 2 sesiones, es muy posible y muy recomendable que empiecen a generar modelos desde prácticas anteriores. Entonces, habría que revisar qué prácticas anteriores vale la pena revisar desde modelos, empezar a hacer como
pequeñas incorporaciones de modelos para ajustar como estas primeras miradas, estos códigos de representación, para que cuando lleguen a reacción química ya tengan códigos de representación, ya tengan como muy anclado que hay que hacer códigos de representación, explicaciones, 3 niveles de representación, y bueno, ya con esto se puede comenzar a trabajar. Pero sí yo pensaría que hacer una planeación ampliada, trabajar por 2 sesiones en modelos, no sé si solo los confunda, no sé si sea insuficiente y encima pueda confundir a algunos estudiantes. No veo como la potencia de 2 sesiones aisladas, sí creo que tiene que ser una continuidad en el tiempo y podría ser, no sé, trabajar con modelos al principio, la primera semana de cada mes, que también podría ser una continuidad, aunque haya tiempos en el semestre en donde no se haga. Pero sí pensaría en una intervención más ampliada para poder tener resultados de esta pequeña intervención. Y podrían pedir, por supuesto, trabajo. Te preguntan, ¿qué experimento sugiere para explicar los tipos de reacciones representados en modelos? Yo creo, he buscado mucho y platicado con mis colegas y yo sigo encontrando que las reacciones como estas que salen en todos los libros son las más maravillosas. Estas reacciones ácido base, la reacción de ácido clorhídrico con hidróxido de sodio sigue siendo una reacción que si le pone un poquito de indicador universal, pues es muy vistosa. Reacciones de precipitación, por ejemplo, la del hidróxido de cobre es una reacción también muy sencilla, con reactivos muy sencillos que también son muy vistosas. Yo diría todas estas como típicas del libro y sí buscar 3, ¿no? Una de redox, la del magnesio, la tira de magnesio cuando se pone a combustionar con el oxígeno, ¿no? Y ya tenemos un modelo de redox, ya tenemos un modelo de ácido base, ya tenemos una reacción de precipitación. Yo me iría a las clásicas. Lo que haría es como reinvenciones de cómo ayudarlos a mirar estas reacciones clásicas de otra manera, ¿no? Hacerlo gota a gota, hacerlo en una tirita, más que buscar otras reacciones, pensar cómo estas reacciones pueden tener mayor potencia. Espero haber contestado la pregunta. Fíjate que yo aquí también quisiera opinar. Tampoco me gustan los criterios que normalmente usamos para decir qué cosa es una reacción química y qué cosa no, porque hay procesos en los que hay cambio de color y no es una reacción química. Hay procesos donde se observan burbujas y no es una reacción química. Hay procesos, etcétera, etcétera. ¿Cuál otra hay? Bueno, no, yo creo que una reacción química es algo muy preciso. Es un proceso en el que se obtienen unas sustancias a partir de otras. Punto. Si hay una nueva sustancia que no estaba, eso es una reacción química. Entonces, si tú rompes un gis y lo avientas, pues eso, como sigue siendo carbonato de calcio, pues no es una reacción química, ¿sí? Lo de los enlaces que dicen, no, si hay rupturas de enlaces, no, porque en el agua pues hay mucha ruptura de enlace porque las moléculas de agua están reaccionando entre sí y se están disociando en H más y OH menos, bueno, en H3O más y OH menos. Pues claro que sí. En el boro, en los compuestos de boro, los boranos, los hidrógenos y se están entrando y están saliendo completamente y sigue siendo y no hay reacción química. Entonces, lo único que te puede decir es, hazle un análisis químico. Si hay una nueva sustancia, hay otra sustancia que se formó a partir de las otras dos, eso es reacción química. Pero bueno, muy bien. Y luego tenemos aquí ya, nada más te voy a leer 2, porque ya es un poco tarde, pero dice, esta es también, creo yo que es de Alberto Rojas, mi amigo, dice Alberto Rojas Hernández, dice, me gusta lo de las escalas, desde la nuestra a la picométrica, pasando por la milimétrica, la micrométrica y la nanométrica. Y en ese sentido, este es un comentario nada más, ¿no? Y la mezcla se puede manifestar a partir de algunas de estas escalas. Alberto Rojas Hernández. Y ya la última pregunta, Flor, dice, ¿cómo puedo entender el potencial de óxido-reducción? Sí. Sí, como entender, bueno, creo que hay como diferentes niveles, ¿no? Como el primero sí sería como el pH, como el potencial de óxido de reducción o el potencial de hidrógeno.
No, pregunta el potencial de óxido de reducción. De óxido de reducción, sí. Potencial estándar, ¿no? Sí, yo creo que sería como el potencial estándar. Sí, creo que hay que subir un poquito a Química General 2. Yo creo que tenemos que trabajar un poquito con, ahora sí, con, pues con escalas y empezar a modular, empezar a ver pares óxido de reducción. Pero sí creo que hay que irnos a un modelo matemático. Me parece que la representación visual de estos cambios de oxidación son los que a mí me han permitido entender mucho mejor los potenciales de oxidación y los potenciales de reducción. Y bueno, luego está esta otra convención, que hay algunos libros que trabajan justo con potenciales de reducción y otros que trabajan con potenciales de oxidación. Entonces, bueno, escoger uno, que es el de reducción, que es como el más general, y trabajar a partir de este con las diferencias y con la, sí, son diferencias de potencial finalmente. Yo creo que con representaciones visuales es mucho más sencillo. Sí, yo coincido, Flor, que se trata de un tema que sería de más arriba de nivel de Química General 1, ¿sí? Y en el cual sí habría pues la ecuación de Nernst, ¿no? De lo que tendríamos que hablar, y también pues un poquito, y para poder hablar de ecuación de Nernst también hay que hablar un poquito de termodinámica, ¿sí? Entonces otra está en otro nivel, pero ¿qué sí podemos hacer en Química General 1? Yo recupero lo que tú estabas diciendo, pues lo que hay que hablar es que tanto ácido base como óxido de reducción son escalas de reactividad, en la cual es muy curioso, entre más lejos estén en la escala, más fuerte van a reaccionar. Entre más cerca estén en la escala, menos fuerte van a reaccionar. O sea, un ácido con otro ácido, pues no va a reaccionar. Un oxidante con otro oxidante no van a reaccionar. Pero si son de los opuestos, de los que están lejos en la escala, sí, es con eso suficiente. Y entonces, y sí hay que hablar un poco de los pares conjugados, y sí hay que mostrarlo para que ellos puedan predecir algunas reacciones, ¿no? Porque eso se llama criterio químico. Si yo pongo este con este, ¿qué obtengo, no? Sus bases conjugadas, sus conjugados, ¿no? Sean bases o sean oxidantes o reductores, ¿no? Pues muy bien. Aquí nada más comentar que me parece que Khan Academy, es con K, tiene una representación visual sobre los potenciales redox muy bonita. Si se busca Khan Academy potenciales redox, se encuentra esta representación de lo que hemos estado hablando, pero me parece que sí requiere justo la imagen de la que platicamos de forma abstracta para entenderla, y me parece que explica bonito esta página. Listo, Pili. Claro. Muy bien. Quizás también habría que decir que la ciencia la hacemos nosotros y que nosotros inventamos los modelos, ¿no? Y que a la naturaleza le puede pues, no importar mucho qué explicaciones hagamos nosotros, ¿sí? Y que entonces, y que en el caso de las reacciones redox es muy interesante, porque están definidas en términos del número de oxidación, no en términos de si se ganan o se pierden electrones, sino en términos del número de oxidación. Y el número de oxidación es un invento nuestro, una convención nuestra, ¿sí? Para tratar de indicar más o menos cuál es el ambiente electrónico de algo que está dentro de una partícula, ¿sí? Grueso, rudo, o sea, no muy fino, sino grueso. Y entonces así definimos óxido de reducción, ¿sí? Con un número inventado por nosotros. Sí, muy bien. Pues muy bien, vamos a dejarlo aquí, Flor. Ahora sí, Flor, no sé si nos quieras dar un último comentario. Déjame decirte algo. Una vez que terminemos ya no va a haber chance de hablar más. Entonces ya nomás nos despedimos. Muchísimas gracias. Bueno, pues agradecerles muchísimo la compañía. Gracias por estar con nosotros. Como les dije al inicio, a mí me encanta la parte de la cognición, cómo es que pensamos, cómo es que procesamos, cómo es que incorporamos. Este es un camino que hemos encontrado, trabajar con modelos. Hay muchos modelos educativos para trabajar con los estudiantes. Me anima que seamos muchos trabajando en la construcción de una mejora educativa y sí quedarnos con esta realidad. Los estudiantes, el mundo, la tecnología cambian ahora radicalmente. Seguimos siendo personas, seguimos siendo seres humanos, pero las tecnologías que tenemos alrededor nos permiten hacer cosas nuevas, nos permiten pensar en diferentes asociaciones. Yo creo que así como hoy estoy trabajando con modelos, pues mi tarea será
seguir actualizándome con el tiempo y creo que es tarea de todos, actualizarnos, disfrutar de la enseñanza, disfrutar del aprendizaje con nuestros colegas, de la enseñanza con nuestros colegas y seguir creciendo como sociedad química. Muchas gracias. Sí, gracias a ti, Flor, padrísimo. Ya viste la respuesta, ¿no? Cuántas preguntas había, se quedaron varias, que no te las pude yo mostrar, y es que realmente el trabajo que has estado haciendo con tu grupo ¿no? Tus colaboradores y tu grupo de investigación, a mí se me hace sensacional. Yo creo que es por ahí, por donde tenemos que transitar. No es nada más ir y dar clases, sino que tenemos que tratar de averiguar qué está pasando, cómo aprenden ellos, en qué sí, en qué no, cómo lo viven. Y una manera es pues averiguar qué están pensando. Y esto de los modelos, como bien decía alguien que lo comentó en las preguntas, es una manera muy buena que sabes qué están pensando. Muy bien. Pues muchas gracias por estar con nosotros, muchas gracias por seguirnos, por sus preguntas, por su participación, etcétera. Entonces, pues no queda más que despedirnos y yo vuelvo a despedirme de la doctora Flor. Qué gusto, Flor, tenerte aquí, como siempre, un placer y un gusto para mí. Se disfruta mucho tus pláticas, ¿sí? Muy bien, amigos, colegas, seguidores, que les vaya muy bien. Estamos en contacto y nos vemos en prácticamente un mes. Hasta luego.